People often ask the question, why is the world being defrauded, deceived, manipulated, enslaved? What is the root cause? The root cause is the Federal Reserve. The Federal Reserve was created in a secret meeting of political and banking elites at a private resort on Jekyll Island in Georgia in 1912. The conspirators attended in seal railway cars and only used their first names so that the servants would have no way of identifying the men. From their own memoirs, these men admitted to their conspiratorial plans. Out of this secret meeting came the most powerful privately and foreign-owned corporation the world has ever known. Through its control of our money, the elite that own the Fed control other banks, assets, corporations, media, politicians, militaries, and ultimately you. The Federal Reserve is the head of the snake, the root cause of the entire enslavement of humanity. The Fed system is designed to imprison us through never-ending debt and fool us into believing our money has value, when it is in fact worthless, backed by nothing, based on debt, created out of thin air, recipe for enslavement. And this system was also designed to one day crash. The debt bubble we are currently living in is unimaginably large, and when it bursts, the world is going to experience financial chaos like it has never seen before, and it is only a matter of time. Were it not for this insidious, privately owned organization, we would be living in a completely different world and reality. In the end, things really didn't have to turn out this way. We did not have to adopt a debt-based financial system. We did not have to allow the bankers to enslave us all with debt. But our government allowed this to happen. They gave them the power to issue our currency, ultimately giving them the ultimate power over us. And this was the plan all along. Aquí estamos de vuelta, gracias por seguirnos. Adrián, vos sabés que el día 22 de noviembre se conmemoraron los 50 años, Medio siglo, sí. medio siglo, del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y es otro de los temas de los cuales no se De eso habla. no se habla. Justamente, probablemente junto con Dwight David Eisenhower, que lo precedió, fue uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos, porque lo que vino después fue francamente calamitoso, y lamentablemente se han urdido un montón de teorías, algunas teorías conspirativas, otras teorías oficiales que son más conspirativas y más ridículas todavía, como la de la comisión Warren, que hablaba siempre de un único asesino, pero la realidad es que había un conjunto de razones, algunas de mucho peso, que derivaron en este terrible asesinato del 22 de noviembre de 1963 en Dallas, filmado y a plena luz del día. Déjame pasarte un discurso que él lo dio ante la prensa en el Waldorf Astoria de Nueva York el día 27 de abril de 1961, que ese discurso seguramente encendió la mecha que dijo: a este tipo hay que eliminarlo. Veámoslo el video, por favor, señor director. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit
highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Bueno, con un discurso de esa naturaleza era obvio que se ganó muchísimos amigos John F. Kennedy y que el desenlace a poco tiempo después fuera el que todos conocemos, que fue el asesinato en la vía pública en la ciudad de Dallas el 22 de noviembre de 1963. Vos mirá cómo dice, hay que mantenerse alejado de las sociedades secretas. Y es interesante lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en ese momento, porque Kennedy gobernó apenas 2 años y medio, entre 1961 y noviembre de 1963, y el que lo precedió, que fue un auténtico héroe militar nacional, el general Dwight David Eisenhower, que fue presidente 2 veces, en el discurso de despedida, donde le está por entregar la presidencia a John Kennedy en enero de 1961, alertó de una forma casi fuera de agenda, tener mucho cuidado con el crecimiento desmedido del establishment industrial militar, que él veía como presidente había cobrado demasiado poder y necesitaba de guerras, guerras y más guerras. Tan es así que muchos han especulado que una de las razones del asesinato de John Kennedy fue que no aprobó el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas norteamericanas a la invasión de Cuba en aquel terrible episodio que fue la de la Bahía de los Cochinos, que no le brindaron el apoyo aéreo que la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, en manos de un tal Allen Welsh Dulles, trató de hacer con una invasión sobre Cuba. Tan mal salió la cosa que Kennedy lo sacó del puesto como director de la CIA. También era la guerra de Vietnam, que se quería escalar, se quería intensificar, y Kennedy le puso paño frío para que no fuera intensificada. También, no tanto John Kennedy, sino el hermano, que era el ministro del Interior, hizo un ataque frontal contra la mafia dentro de Estados Unidos. Toda la mafia italiana, la mafia irlandesa, del cual el papá Joe Kennedy fue también miembro, y la mafia judía. Entre otras razones, se dicen que esa fue una de las razones que fue otro de los enemigos que, por así decirlo, son candidatos a ser coparticipantes o quizás culpables directos del asesinato de Kennedy. Pero de todos modos, lo real es que ocurrió lo que ocurrió, y es muy interesante ver también, porque hay algunos videos que ya en aquella época uno los puede tener y vale la pena investigarlos. Un minuto y medio antes de los fatales disparos que terminaron con la vida de John Kennedy, hay un video donde muestra el servicio secreto que se supone que tenía que seguirlo al auto de Kennedy para protegerlo. De repente alguien da una orden, está saliendo en pantalla en este Ahí momento, se lo ve claramente, diciéndole no lo sigas, y el propio agente hace con los brazos un ademán como diciendo, ¿cómo que no lo siga? ¿Cómo que no lo proteja al presidente? Y alguien en el auto del servicio secreto le está diciendo, te dije que no lo sigas.
gira el auto a la esquina y lo siguiente que se supo fueron los disparos que terminaron con la vida de Kennedy. Claramente fue una conspiración, claramente esto no fue un único loco, Lee Harvey Oswald, que le disparó, pero como todas las cosas en este mundo tan complejo, los que tienen el poder para hacer este tipo de episodios y este tipo de acciones, saben cómo no cubrir sus huellas, porque aunque no las cubren, saben lo que tienen que hacer para que nunca se sepa. Y tenemos ahora la situación que 50 años después todavía no sabemos quién mató a Kennedy. Y lo más interesante del caso es que la comisión Warren, que se llamó Warren por el presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Earl Warren, que fue la que investigó, entre comillas, la muerte de Kennedy, estaba compuesto por John McCloy del CFR, Alan Welch Dulles, el director de la CIA, que fue apartado por el propio Kennedy, también miembro del CFR, Gerald Ford, miembro del CFR y luego presidente de Estados Unidos, y el presidente de la Corte Suprema norteamericana, Earl Warren. Por supuesto, la conclusión que llegaron es, lo mató un solo tipo, que se llamaba Lee Harvey Oswald, y lamentablemente no pudimos indagarlo, porque a los 2 días también le dispararon y lo mató. Un tal Jack Rubenstein lo mató, que después terminó con sus huesos en la cárcel. Son interesantes estos datos porque nos muestran, si a 50 años de distancia todavía no sabemos quién mató a Kennedy a plena luz del día, ¿cuándo cree usted que vamos a saber lo que realmente ocurrió, por ejemplo, con las Torres Gemelas, por ejemplo, con la AMIA acá en la Argentina? Los poderosos saben cómo cubrir sus huellas, cómo propagar falsificaciones, y cuando se ven confrontados con la evidencia obvia, hacen como hacen nuestros gobernantes. Yo robar, señor, de ninguna manera. Yo cometer ilícitos, señor, de ninguna manera. Y el poderoso se sale con la suya. Y los tontos nos quedamos acá abajo mirando cómo nos mienten abiertamente en la cara sin poder hacer nada al respecto. Si ocurre en Estados Unidos, imagínense en la pobre Argentina. Adrián, pero en todo crimen hay que aplicar siempre el Sherlock Holmes básico. Si uno se pone a investigar y quiere llegar al culpable, ¿qué decía Sherlock Holmes? Seguir la huella del dinero. Follow the money. Follow the money. Bien. El 4 de junio de 1963, Kennedy firmó un documento conocido como Executive Order. Un decreto presidencial. Los Executive Orders son decretos órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas. La número 11.110. Sí, señor. Con esta orden, la Reserva Federal Norteamericana se encontraba prácticamente camino a su liquidación como emisor de dinero, dado que la Executive Order 11.110 permitía que la Secretaría del Tesoro, el Ministerio de Economía estadounidense, pueda emitir certificados de plata y convertirlos en un medio de pago de la deuda federal. Y acá tenemos un billete de $5 serie 1963. Paremos un segundo, que queda acá hacer una explicación que es muy importante. Son billetes de los cuales se emitieron en el año 1963. Solo en el 63. 4.300 millones de dólares de la época, que hoy sería una cifra aproximadamente entre 15 y 20 veces mayor, porque bueno, acá ha habido inflación. Sería un quantitative easing de los que el QE1. Exactamente, sería equivalente al que hizo Obama, para ser preciso. Pero entendamos lo siguiente, en Estados Unidos, cuando el gobierno necesita, por ejemplo, que la Casa de Moneda le emita $1 millón, en vez de hacerlo en forma gratuita, que era la lógica de John Kennedy, ¿qué es lo que hace el gobierno entonces? Salvo ese pequeño plazo que lo paró Kennedy, ¿y qué es lo que viene haciendo hasta el día de hoy, hasta hoy incluido? El gobierno le da un bono a la Reserva Federal por $1 millón más interés, y la Reserva Federal le da $1 millón en billetes. O sea, Estados Unidos paga a la Reserva Federal, un banco privado, intereses enormes para que le emita su propia moneda. Y Kennedy dijo lo que decimos nosotros en el segundo pilar del proyecto de Segunda República. Moneda soberana es cuando el gobierno necesita $1 millón, le dice a la Casa de Moneda, imprímalo, me lo da y lo entro en circulación, no tengo por qué pagar intereses. Pero evidentemente está armado este sistema de los megabanqueros usureros de forma tal que a través de la propiedad y el control del Banco de la Reserva Federal, y me refiero a bancos con nombre y apellido, JP Morgan Chase, Warburg, Rothschild, Citicorp, el HSBC británico, del cual hemos hablado en otros programas, como el Banco de los Narcotraficantes, este conjunto de megabancos usureros son los dueños de la Reserva Federal y son los que reciben esos intereses del gobierno norteamericano, que sale del trabajo del pueblo norteamericano y de todos los pueblos del mundo, en definitiva, para que
cuando recibe esos billetes que cuesta solamente lo que cuesta imprimirlos en el papel, le pagan lo que son billones y billones de dólares en intereses. John Kennedy quiso cortar con eso, ya empezó a circular estos billetes que estamos viendo, que fíjese que en ninguna parte dice Banco de la Reserva Federal, dice Tesoro de los Estados Unidos. Vos mirá la diferencia entre un billete de los que circulan hasta hace muy poco, porque ahora los cambiaron en el formato, Sí. pero la parte de arriba, en todos los dólares, dice Federal Reserve Note. Exactamente. En estos dice United States Note. O sea, es moneda soberana en contrapartida con la plata Un billete de la trucha. Reserva Federal, que es un banco privado. Pero otro detalle que lo diferencia, por si alguno llega a El sello cruzarse, rojo. estos tienen, donde dice Five, un sello rojo, Y los demás son verdes. los demás son verdes. O sea, esta fue una razón más que suficiente para justificar que a este señor, que tuvo la audacia y la claridad mental de entender la función de la moneda soberana como se lo propone el proyecto Segunda República en el segundo pilar, léalo, entre en nuestro sitio, como consecuencia de esa medida tan favorable al pueblo trabajador norteamericano y favorable al mundo, terminó sus días con un asesinato con 3 balazos en las calles de Dallas. Bien, cuando terminan de asesinarlo, lo suben al cadáver al Air Force One desde Dallas para volver a Washington, y con Jackie Kennedy, con la sangre todavía de Su vestido, sí, sí. su marido en su vestidito de Chanel, es la testigo principal en la asunción del nuevo presidente, Lyndon B. Que era Johnson, vicepresidente, Lyndon que era el presidente. Apenas se baja del avión, Johnson, su primer acto de gobierno es la Anulado. derogación de Sí, la señor. Executive Order 11.100. Pero la primera medida, apenas bajado del avión, literalmente como decís Así vos. es. Entonces, hay que investigar por qué lo mataron a Kennedy. El cuento de que no, los vínculos de su padre con Meyer Lansky como traficante de alcohol, que fue una venganza, no, que Fidel Castro lo mandó a matar, que fue una esto. venganza, no, fue esto, follow the money, es la única razón por la que lo pudieron matar a Kennedy. Corolario, porque estamos en el 2013. Este 23 de diciembre del 2013 se cumplen exactamente 100 años, un siglo que se sancionó la ley de la Reserva Federal por los banqueros Rockefeller y los banqueros Rothschild, según un plan urdido por el banquero alemán Paul Warburg. Cumplidos esos 100 años, habría que rever la ley, a ver si se sigue con el charter, como dicen ellos, y se les sigue permitiendo a estos banqueros seguir emitiendo la moneda norteamericana. Uno diría, qué gran debate que va a haber en Estados Unidos ahora que el 23 de diciembre del 2013 se cumplen 100 años. A lo mejor pueden decidir no seguir con la Reserva Federal. ¿Sabes lo que hicieron? Renovaron, fíjate, ni salió en Adrián, los diarios. Una Renovaron. foto, mirá esta foto, en la cual aparece Obama, que seguramente esa foto se la habrán sacado en el momento que Obama se preguntaba, en el año 2013, si hay que renovar o no la existencia de la Reserva Federal después de 100 años. Pasando por el pasillo, miró la foto, el cuadro de Kennedy. Y ahí recordó lo que le pasa a un presidente en los Estados Unidos cuando se pone del lado opuesto de los banqueros. Y Obama dijo 100 años más. 100 años ahí más. mismo, ahí fue cuando pasó por ese cuadro 100 años y más. miró eso, ahí se dijo y se dio cuenta de que había que darle 100 ¿Sabe años por más. qué enfatizamos esto? Porque hay un poder que está muy por encima de la Casa Blanca, del Downing Street, Inglaterra. Hay un poder que está por encima de todos los gobiernos. Si pueden controlar las acciones del gobierno norteamericano, ¿se imaginan respecto de la Argentina? Pero así nos manejan, con el dedito chiquito. Pero 100 años más de Reserva Federal, vamos a ver qué pasó 100 años antes de Reserva Federal. Y el otro presidente asesinado, porque en Estados Unidos, acá cuando no queremos un presidente, Hacemos un golpe de Estado. lo derrocamos. Allá le pegamos un balazo en la cabeza. Allá son más civilizados, los matan y se acabó. ¿Qué pasó con Lincoln? La historia de Lincoln. Lincoln tuvo un pequeño problemita con los banqueros, que el dinero que circulaba en aquella época era básicamente dinero de los bancos. Los billetes decía el banco del First National City Bank, el banco First National Bank of Boston. Sí, no había un banco central. No había un banco central, o sea que circulaban billetes de todo tipo de denominación y de todo tipo de bancos.
¿Mm? Y circulaba dinero británico. Y circulaba dinero británico también, y circulaban también unos dólares de una primera. El segundo banco de los Estados Unidos. Exactamente. Sí, el segundo banco de los Estados Unidos. Bueno, pero Lincoln dijo, no, voy a imprimir dinero soberano. Los greenbacks. O sea, Acá tenemos una imagen. o sea, el de los greenback era la parte reverso era verde, y de ahí nace esta tradición que se mantiene hasta el día de hoy de que el reverso del dólar norteamericano es verde. Esto lo empezó Abraham Lincoln. Lincoln se vio en la encrucijada de cómo mantengo al gobierno, o lo que estaba en plena guerra ¿Cómo de claro, ¿cómo mantengo la guerra civil? Exactamente, estaba en plena guerra de secesión, se vio en la encrucijada de cómo mantengo el gobierno, Emitió dinero. o lo mantengo pidiendo deuda a los bancos, A como Rothschild, siempre, a la a casa Harvard. Rothschild, que con mucho gusto se lo daban, o emitir dinero soberano, y se le ocurrió esta Los emisión greenbacks. de greenbacks, Sí, señor. que el 25 de febrero de 1862 el Congreso aprobó la primer acta de la moneda de curso legal que autorizó la impresión de 150 millones de dólares en greenbacks. Que era mucha guita en esa época. Que se lo llamó greenbacks porque como lo único que había era tinta verde, los Se imprimieron imprimieron verdes así es. y por eso el dólar quedó verde. De ahí viene. Estas notas de los Estados Unidos o greenbacks representan ingresos por mano de obra y bienes entregados en Estados Unidos. Podrían comercializarse en la comunidad por un valor equivalente de bienes y servicios, y la Unión utilizó estos fondos para mantener la economía estable y ayudar a pagar la guerra. Moneda soberana. Moneda soberana, exactamente. ¿Qué pasa con Lincoln el 14 de abril de 1865? Y acá se ve la foto, la foto del cuadro. Lo Kennedyficaron. Oh, sí, o a Kennedy lo lincolnizaron. Exactamente. Pero muchas coincidencias. Y siempre es un loco suelto. Siempre es un En este loco caso fue suelto. John Wilkes Booth, en el Sí. caso de Kennedy, Lee Harvey Oswald. Porque también, si se quiere saber quién lo mató a Lincoln, llámenlo de vuelta a Sherlock Holmes, que en aquel momento era un contemporáneo, follow the money, y listo. Pero hay muchas coincidencias entre Lincoln y Kennedy. ¿Me dejás leerte algunas? Algunas son insólitas, sí, sí. Para todos los pavotes que hablan, no, ustedes siempre con la teoría de la conspiración, esto es creer o reventar. Kennedy acaba de usar la palabra conspiracy, dijo conspiración. Sí, pero esto es creer o reventar, para que se sepa que en el mundo hay conspiraciones. Abraham Lincoln fue electo al Congreso en 1846. John Fitzgerald Kennedy fue electo al Congreso en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860. Kennedy fue electo presidente en 1960. Ambos fueron asesinados por balazos en la cabeza. Ambos presidentes fueron tiroteados un viernes. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy. Kennedy tenía un secretario de apellido Lincoln. Ambos sucesores fueron de apellido Johnson. Sí, Andrew Johnson y Lyndon Johnson. fue quien sucedió a Lincoln en 1808. Lyndon B. Johnson fue quien sucedió a Kennedy y nació en 1908. John Wilkes Booth fue quien asesinó a Lincoln y nació en 1839. Lee Harvey Oswald fue quien asesinó a Kennedy y nació en 1939. Ambos criminales huyeron corriendo del lugar de los hechos y fueron capturados minutos después del magnicidio. Booth huyó corriendo del teatro donde le disparó a Lincoln y se escondió en una bodega. Oswald huyó corriendo de la bodega desde donde le disparó a Kennedy y se escondió en un teatro. Ambos homicidas fueron asesinados antes de comparecer en juicio. Una semana antes de ser asesinado, Lincoln había estado en Monroe, Maryland. El estado de Maryland. Una semana antes de ser asesinado, Kennedy había estado con Marilyn Monroe. Muy bueno lo de Kennedy. Ambos estaban con sus esposas al momento de sendos atentados y ninguna de ellas resultó lesionada, y ambas sostuvieron las cabezas de sus esposos cuando se encontraban heridos de muerte.
Lincoln fue baleado en el Teatro Ford. Kennedy lo fue en una limusina Lincoln marca Ford. Marca Ford Motors, sí, sí. Adrián, Interesante, yo creo que esto daría... ¿existen las conspiraciones o no? Sí, incluso como Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de Kennedy, lo armaron, pobre hombre, realmente por eso lo tuvieron que matar casi inmediatamente. A veces uno podría ver en esto la mano simbólica de ciertos aspectos de la masonería, que sería interesante en un futuro programa indagar en esto, este puede ser un buen caso, y algún otro caso donde a veces cuando se encuentran estas coincidencias, no son coincidencias, puede que sean incluso parte de un ritual. Pero de eso vamos a hablar en otro programa. Muchos hablan del asesinato de Kennedy que fue llevado adelante por un candidato de Manchuria. Hay muchas películas que hablan de los candidatos de Manchuria, que es un proyecto que se llamó MK Ultra de la CIA, que es para... a través de la CIA de Alan Wells Dulles, este mismo. De esta CIA, que es a través de un proceso de lavado mental programar a un individuo para que haga cosas en contra de su voluntad. Cuando se da una palabra clave o algún Dicen disparador. Oswald era un candidato de Manchuria, probablemente Booth también lo haya sido, y muchos otros que cometieron magnicidios también hayan sido candidatos de Manchuria, pero acá la coincidencia clave, yo leí todas estas coincidencias entre Lincoln y Kennedy, hay una sola, que a ambos los mataron por pretender disputarle el poderío a los banqueros. Sí, y los mismos banqueros. En aquella época y hoy, la banca Rothschild, la banca Warburg, la banca Lazard de Francia, los Rockefeller, son los mismos bancos. Son los mismos Los presidentes bancos. pasan, son asesinados, los países surgen y caen, pero los banqueros desde hace 2-3 siglos son siempre los mismos. Por eso volvamos por favor a la foto de Obama mirando siguen, el cuadro de siguen Kennedy. viviendo esto para que todos los Obamas del mundo lo tengan presente, gracias a que hay gobernantes traidores que son pagadores seriales que alimentan permanentemente a esta mafia de usura bancaria internacional para que siga existiendo desde hace 3 siglos y garantizan su futuro por los próximos 3 siglos. Esta pregunta es clave. Por favor, volvamos, ahí está. Quedémonos mirando esta foto. Cada presidente del mundo que se pregunte a sí mismo, ¿qué hago? ¿Emito moneda soberana traicionando a los banqueros o sigo adelante con los banqueros? Remember John Kennedy. Y ahí está. Acordate de Kennedy y ya sabés lo que tenés que hacer. Con esto, Adrián, nos vamos. Nos veremos la próxima. Muy bien. Muchas gracias a todos por seguirnos. Chau.